Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ale Valero y el día de hoy les tenemos presentado un episodio que les va a encantar. Está muy interesante. Quédense con nosotros, tenemos una invitada especial, así que no se vayan. ¡Ay! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero y el día de hoy vamos a hablar sobre cosas interesantes, pero antes de presentarles a Héctor, si no se me va a olvidar. Y tenemos como invitada a nuestra amiga Lili. Hola. Ahorita vamos a platicar con ella. Sí. El día de hoy, como en otras ocasiones, vamos a platicar sobre fenómenos paranormales, cosas más allá de que pues le han pasado a Lili. Nosotros le hemos contado ya muchísimas cosas que nos han pasado, pero bueno, si algo nos viene nuevo, se los comentaremos. A lo mejor de lo que nos esté platicando Lili surgen temas y bueno, platicaremos más cosas. Entonces el día de hoy, afortunadamente, Lili quiso estar aquí con nosotros y compartir parte de su historia, ¿no? Entonces, sí. Bueno, primero Lili, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, no sé, así a grosso modo. Todo. Bueno, pues me llamo Liliana Natera, pues de formación química. Yo crecí prácticamente 30 años de mi vida, viví en Puebla. Pero aunque nací en la Ciudad de México como ustedes, mis padres decidieron viajar primero, cambiarse a Celaya, porque mi papá trabajó mucho tiempo en programación y presupuesto en la Secretaría y después decidieron que nos fuéramos a Puebla por decisiones de trabajo. Entonces nos quedamos ahí mucho tiempo, de hecho ahí nació mi última hermana en Puebla. Por cosas de la vida y del amor y de un chat en línea conocí a mi esposo, que es de aquí de Aguascalientes. Y pues tengo ya 10 años acá. ¡Ay, qué bonito! Sí, es maravilloso. Bueno, soy una estadística bonita de los chats en línea. Uh-huh. Sí. Entonces, difícil, porque a veces es un poquito difícil. Pero sí, qué bueno que seas una bonita estadística. Así es. Sentido. Qué padre, ¿no? Sí. Y bueno, pues me dedico, mi trabajo, aunque bueno, mucho tiempo fui como vampirita, trabajé en un laboratorio de análisis clínicos. Ahora, a partir del 99, yo soy representante médico. Visito médicos, llevo salud y bueno, pues es algo que me apasiona. Y creo que pues moriré siendo representante médico con mi maleta y pues sin afán de molestar a los pacientes porque son lo más importante de nosotros los representantes, pero pues sí tenemos que ver a los doctores. Luego se molestan, pero es necesario visitarlos. Sí, claro, así es. Entonces, bueno, esa es realmente la persona que yo soy en este momento, mi trabajo, lo que hice. Tengo una familia hermosa, 2 padres que gracias a Dios todavía viven, 4, bueno, somos 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano, que pues están un poquito lejos, pero bueno, todo el tiempo nos marcamos, estamos en contacto y pues tenemos una familia conformada en base al amor, en base a muchos principios, pero también con cosas un poco muy, podríamos decirlo, fuertes en cuanto a nuestro crecimiento, sobre todo espiritual, pero bueno, eso lo iremos viendo y descubriendo, porque sí es algo fuerte. Okay. Todo lo que nos ha pasado. Ok, sí, y me imagino que sí, todas esas cosas que viven, o que todos vivimos en algún momento, que son fuertes, a veces son difíciles de compartir, pero a la vez es bueno compartirlas, ¿no? O sea, también es bueno sacar todo aquello que hemos vivido y que los demás vean que no solamente es como todo, o sea, no solamente te pasa a ti o no solamente le pasa a él o a ella, sino nos pasa a varios, ¿no? O a muchos. Sí. Y no es que sea consuelo de... ¿Cómo va? Consuelo de muchos. Más de muchos consuelo de tontos, ¿no? O sea, sí. No es por eso, sino es por el hecho de saber que no estás solo. Uh-huh. Eso yo creo que es importante. Entonces, si quieres, comenzamos con tu historia. Sí, pues mira, tienes toda la razón. Muchas veces coincidimos en muchas historias y no somos los únicos que hemos pasado por estas situaciones, sobre todo situaciones paranormales, porque sabemos que hay mucha gente alrededor de nosotros, en mi caso más familia, conocidos, amigos, etcétera. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto? Porque esto tiene un principio. Mi mamá es una mujer muy sensible en muchos aspectos. Yo sé, todas las mamás desarrollan un feeling o el hecho de que un hijo esté enfermo, lo puedes sentir, pero mi mamá tiene muy desarrollada esa sensibilidad
Entonces, desde que era muy niña, ella veía cosas. Ella vivió en Guadalajara, ella creció en Guadalajara porque vivía con sus abuelos allá. Mi bisabuelo le decía, mi mamá se llama Cristi, le decía, Cristi, vete a sentar a la puerta. Era una casa muy grande y que tenía unas escaleras y había 2 pisos. Abajo no vivía nadie, arriba vivían ellos. Y decía, Cristi, vete a sentar en el piso de hasta abajo, hay unas escaleritas. Y dice, y quédate para saber quién entra, porque escuchamos que alguien entra. Entonces mi mamá, como yo soy como ella, no somos miedosas, mi mamá se sentaba para saber quién entraba a la casa, porque se oía que bajaban escaleras, que abrían la puerta y entraban. Entonces mi mamá desde ese tiempo, que era una niña de 8 o 9 años, escuchaba esa situación, ella decía, son duendes, pero dice mi mamá, nunca me tocó ver nada. Sí se escuchaba cuando estábamos todos arriba, pero nunca vimos quién era. Entonces mi mamá ya tenía esa sensibilidad de escuchar y de todos ellos, o sea, de parte de la familia de mi mamá. Mi mamá muchos años padeció migrañas. Entonces también eso la hizo ser más sensible, quiero pensarlo, ¿no? Bueno, pasan los años. Mi padre también tuvo un episodio, pero pobre de mi papi, porque él luego dice, es que yo también he pasado cosas, pero tuvo un episodio, realmente uno en su vida, porque lo demás nunca lo vivió. Él dice que cuando era muy muchacho también él vivió él es de Fresnillo, bueno, la familia de mi papá es de Fresnillo, y en un viaje dice que estaban en una fiesta y que lo dejaron solo. Él se quedó solo, mi papá es muy distraído, y que dice que de repente en la fiesta pues había fruta, había pues cosas, está muy chico, era muy chico, mi papá ya tiene casi 80 años. Y dice que de repente estaba sentado y pues como que se distrajo, se fueron todos, y que de repente vio un globo rojo que iba flotando cerca de él y que volteó ese globo y tenía una sonrisa espantosa, ¿no? Entonces ese es el único episodio que pasó mi padre como a los 10 años. Es lo único que sabemos ahora sí que de referencia. Sí, algo él dice, y él lo recuerda, dice que es algo espantoso, y yo le creo, era un niño y no sabemos qué fue, pero le sucedió eso. Pasaron los años, mis padres se conocen, se casan, nos tienen a nosotros, y fue cuando mi papá empieza, bueno, vamos a vivir acá, vamos a vivir allá. Cuando llegamos a vivir en la Ciudad de México, pues fue toda la vida normal, tienen hijos, los cuidan, bla, bla, bla. Nos vamos a vivir a Celaya. En la casa de Celaya, que era Arboledas no recuerdo bien el segundo nombre, pero era Arboledas, la colonia. Yo no lo sabía, con el tiempo mi mamá nos dijo que en esa casa una de las dueñas se había suicidado. Entonces, sí. Entonces mi hermana la mayor le daba mucho miedo. Siempre me decía, es que mi hermana se llama Nora, me decía, Lili, es que me da miedo ir al baño. Y entonces me decía, acompáñame. Y yo nunca he prendido la luz, ella prendía la luz y la acompañaba al baño. Y tendríamos en esa época 6 y 7 años, ella es mayor. Y yo me quedaba dormida en el baño, sentadita, esperando que ella terminara. Y ella se iba y ya no me despertaba, me quedaba ahí. Al otro día mi mamá, Liliana, estás dormida en el baño. Y yo, pues es que acompañé a Nora, y pues pasó muchas veces, entonces no soy miedosa. Y mi hermana siempre fue miedosa, ¿sí? Y de ella decía que sentía algo, pero después fue cuando mi mamá nos dijo, es que ahí sucedió esto. Ya pasaron los años, nos vamos a vivir a Puebla. Aquí, bueno, con todo respeto, nosotros, bueno, siempre fuimos católicos, pero llegamos a vivir a Puebla y la mayoría de la familia de mi papá se hicieron cristianos, no católicos. Entonces nos jalan a todos a una iglesia cristiana, que pues de ahí viene una historia acerca de una secta, ¿sí? Que a lo mejor más adelante podríamos tratarlo porque es muy largo, son 10 años de estar ahí. Eventos, 10 años, sí. Bueno, primero llegamos a vivir en un departamentito, pero luego mis papás les dan una casa una casa de Fobiste, nueva, muy bonita, y nos vamos a vivir al sur de la ciudad de Puebla. Llegamos nosotros cuando vino el Papa Juan Pablo II, justo, y nosotros lo vimos pasar enfrente de nosotros. Ay, qué padre. Ahí donde vivíamos al principio.
Bueno, nos vamos a esa casa nueva en Puebla. Era una casa nueva. No había ahí enterrado nada, no hubo panteón, nada, ¿eh? Estaba limpio, porque nosotros pues investigamos cuando empezaron a pasarnos cosas. ¿Qué? Okay. Sí. Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Perdón. Primero, bueno, empezamos a visitar, a ir a esta iglesia donde nos reciben súper lindos, muy bien. De hecho, pues tampoco puedo hablar tan mal porque mis padres pasaban por una situación de matrimonio complicada y a raíz de que ellos y que todos llegamos a ese lugar, pues mis padres renuevan votos, y tenemos pues un cambio completo de vida, de mucho amor, de mucho apego hacia esa gente, de recibirnos bien. Ya luego empezaron a pasar cosas extrañas de prohibir, de esto no, esto tampoco, así, ¿no? Nos empezamos a hacer adolescentes, mis 3 hermanos, que es Nora, Liliana y mi hermano Alberto. Somos seguiditos y mi hermana Paloma nació 10 años después, era la chiquita. Paloma nace en Puebla y pues ella llegó recién nacida a esta iglesia. Entonces mi mamá siempre ha sido una mamá de, bueno, a ver, hijas, les voy a enseñar a doblar la ropa. Éramos 6 personas y pues imagínense, ropa interior, ropa de todo, calcetines. Entonces mi mamá nos enseñó a coserle a mi hermano y a mi papá los calcetines de un color, y nosotras mujeres pues también teníamos nuestra ropa mi mamá es una persona muy, pero muy disciplinada. Tiene que ser de este color, todo lo acomoda por colores, ¿eh? Entonces, a la hora de doblar ropa hay que doblarla así, los calcetines se doblan así, todo así. ¿Qué empieza a pasar? De repente mi mamá nos regaña, Liliana, Nora, ¿por qué no, por qué pusieron la ropa, mi ropa en tu ropa y la ropa de Nora en la ropa de Liliana? Y todos, no, y luego pues no, ¿cómo? Si la mamá te regaña muy feo y dices, no, mamá, nosotras doblamos y acomodamos todo como debe de ser. Pasó mucho tiempo eso y era pleito y pleito y pleito por esa situación. Entonces mi mamá, no, pero es que ahora yo la voy a doblar. Bueno, pues dóblala y la guardaba. Volvía a suceder. Volvía a suceder que nos cambiaban la ropa de lugar. Bueno. Para quien lo hiciera, de todas maneras seguía. Ajá. Entonces eran pleitos y bueno, nosotros muy apegados a la iglesia y mis papás son unas personas a rajatabla de esto, dicen eso, así debe ser. Mis padres son unas personas muy, muy honestas y que yo no les conozco nada chueco, nada raro de, pues uno sabe a la familia, ¿no? Mis padres dijeron que tenía que ser rojo y va a ser rojo. Entonces, bueno, todos así de, ok. Yo soy la más tranquila, más si decían verde, verde, papá, está bien. Pero mis hermanos empezamos a crecer y, ¿cómo verde? No, yo quiero que sea azul. Entonces, como cualquier adolescente. Claro. Bueno, entonces mi hermana Paloma, que es la más chiquita, de repente empezó a enfermarse. No sabían qué pasaba, pero ella tenía episodios de que se le bajaba la presión y se le subía la presión. Se llama bradicardia, bradicardia e hipertensión. Pero pues tenía 2 años. Entonces empieza a haber ese problema. No saben de qué pasó, si fue porque a lo mejor el embarazo fue malo. Nunca se supo qué pasó porque Paloma sufrió ese problema. Hace 2 años la operaron en Alemania, porque ella vive allá, y le hicieron una operación muy fuerte y se le quitó. Le tuvieron que meter un catéter y cauterizar una parte de su corazón. Entonces, bueno, a mi hermana le empezó a pasar eso. De repente es muy blanca y traía los labios morados y tenía la presión ya no se le notaba, pensamos que iba a morir, muchas veces pensamos que iba a morir. En muchos episodios, desde 2 años. Sí. Sí, qué horror. Entonces, sucede que de repente, como pasaron los años, la llevaba mi mamá al hospital, hacían muchos estudios y no daban qué era, y mi mamá, pues mi mamá dormía con la mano de mi hermana así en la cama. Claro. Así. Y aparte era la chiquita y todos la veíamos así tan frágil. Y durante ese tiempo de esa iglesia, pues vivimos eso y era terrible porque la llevaban y oraban.
hacían muchas cosas y nunca se descubría. Entonces, cuando pasan estas situaciones de que hay enfermedades, muchas veces culpan a las personas involucradas. Es que seguramente hay un pecado y por eso tus hijos se enferman. Lamentablemente eso empezó a suceder, ¿no? Es que Paloma está enferma porque algo están haciendo. ¿Pero qué? O sea, ¿qué? Si nosotros somos las personas más bien portadas del mundo. Pero eso sucedió. De repente Paloma va creciendo, habla, como a los 5 años, en esa casa que viven todavía mis padres, sube y le dice, oye mamá, así chiquita, oye mami, dile al señor que está allá abajo sentado en la sala que ya no me vea. Y estábamos viendo la tele. Nosotros teníamos una tradición de que cada domingo mis papás desarmaron una mesa que era de mi bisabuelo y la ponían así encima de la cama y ahí comíamos. ¡Ay, qué bonito! Sí, entonces mi mamá hacía carne asada y salsita y los 6 ahí veíamos la tele. Entonces Paloma subía y siempre pasaba, mamá, el feo, el negro me volvió a ver, está allá abajo, pero siempre era en la noche, en la tardecita, nunca era de día. Entonces, pues mi hermana, Nora, que es súper miedosa, se ponía, no, es que qué miedo. Y así yo como, ¿cómo no? Yo me enojaba y hasta yo le llegué a gritar, vete, déjala en paz, porque me molestaba que molestara a mi hermana. Claro. Entonces pasó muy seguido eso, cada rato y seguía pasando lo de la ropa interior. Entonces era un caos la familia. ¿Por qué? Porque no vivíamos a gusto, vivíamos atrapados en la iglesia y con esta situación yo creo que se fue desarrollando más fuerte cada vez era más y más cosas que pasaban. ¿Qué empezó a pasar también? Me apagaban la luz. Yo de repente, y son de esos apagadores antiguos que tienes que apretarle. Y a mí me apagaban la luz y yo me enojaba. En lugar de asustarme, me molestaba. Pero yo no decía nada. Y de repente yo sí veía pasar una sombra negra. Y eso no es bueno. Bueno, yo no creo que ni blanco ni negro. Yo creo que todo es malo. Ningún color es bonito. No, sí, estoy de acuerdo. Entonces, pues fueron pasando los años y los años atrapados en esta situación. Y pues no podíamos hacer mucho, ¿no? Sabíamos que eso estaba pasando y pues mi mamá estaba preocupada y mi hermana seguía enferma. Y pues seguíamos viviendo una vida difícil porque pues no podíamos salir, no podíamos tener novios, no podíamos hacer muchas cosas. No teníamos una libertad normal. Y eso también por la secta. Sí, casualmente cuando estas personas que eran los que estaban al frente decían, no pueden hacer esto, no te puedes vestir así, o no puedes hacer cosas, ¿no? No hay cosas que no puedes hacer. Y pues mis papás decían, bueno. Ok, continuamos. Bueno, entonces, como les comentaba, esto sucedía con mi hermana, que veía a esta persona. Bueno, ese ente, porque no era una persona. Entonces mi mamá, en su afán de que ella no se sintiera mal, decía, es que a lo mejor, ¿cómo es? Y decía, es que tiene los brazos muy largos y llega de un extremo a extremo del sillón. Y pues yo decía, ay, no, qué horror, ¿qué es eso, no? Y tiene un sombrero muy largo. Hay un personaje que yo creo que mucha gente conoce, es un hombre que tiene un sombrero alto y es negro y no se le ve la cara. Entonces mi mamá le dijo, es que a lo mejor era tu papá Chucho, porque era mi bisabuelo, se llamaba Jesús. Y mi hermana Paloma se quedó con eso. Pues sí ha de ser mi papá Chucho. Y ahí quedó, ¿no? Pero seguía sucediendo y sucediendo. Entonces pasaron los años y pues esta situación en la iglesia se tornó más fuerte en cuanto a situaciones de más prohibiciones. Y cada vez que pasaba esto más fuerte, pues vivíamos cosas sobrenaturales más fuertes. Entonces, nos seguían, bueno, a mí me prendían la luz. Mi mamá empezó a ver más cosas, veía esta cosa pasar de recámara a recámara y pues mi mamá todo el tiempo estuvo sola, mi mamá no trabajaba y pues estaba con nosotros cuidándonos. Mi papá de repente tuvo que irse al extranjero a trabajar y pues nos quedamos solos. O sea, este tiempo fue a partir de que yo tenía como 15, 16 años hasta los 20, que duró todo esto de esta situación con la iglesia, ¿no? Entonces,
cuando yo tenía, esto fue lo que me pasó a mí, porque lo que le sucedía a Paloma era esto que veía más seguido a esta persona, este ente. Cuando yo tenía 15 años, nos íbamos nosotros cada año de vacaciones, nos mandaba mi mamá con mis tíos a Guadalajara de vacaciones. Uh-huh. Entonces, estando en la casa de este tío, que era muy grande, me quedé sola. A mí me gusta mucho, disfruto mucho mi soledad, entonces leía y estaba leyendo un libro acostada así hacia adelante, recargada, y estaba leyendo, no recuerdo qué libro, pero algo, Mujercitas o algo así. Uh-huh. Todo eso siempre me gustó. Y de repente yo tenía 2 primos chicos, muy pequeños, que sería de 8 años, de 10 años, y estaban mis hermanos, Paloma, Nora, Alberto, y mis otros 2 primitos, que eran de la edad de Paloma. Entonces yo estaba leyendo ese libro sola, todos se fueron a jugar, se salieron, y de repente yo veo de reojo que viene una persona, un muchacho de mezclilla con gorra. Y yo dije, ay, ¿quién es? No lo conozco, pero lo vi de reojo. Uh-huh. Y de repente se me sube y me empieza a golpear con una fuerza, pero así, impresionante, me pegaba. Yo pensé que era mi primo, que se llama Alejandro, y dije, ¿Alejandro? Yo, déjame en paz, Alejandro, no me pegues. Pero volteé de repente y ya no estaba. Dije, ay, qué raro. Y esta referencia la deben tomar como en las películas. Quédense con esto, porque hay otra situación muy parecida. Uh-huh. Yo no dije nada y le dije a mi tía, oye, tía, es que vino alguien de tus sobrinos acá, un muchacho de gorra. No, Lili, estamos nada más nosotros. ¿Por qué? No, por nada, es que pensé que había visto a alguien, pero me quedé callada. Uh-huh. Dije, porque como no le doy el peso a estas cosas, no me gusta, para que no se siga desarrollando. Uh-huh. Y que eso no invada mi vida. Entonces pasaron los años. Cuando yo cuando salí de la universidad a los 24, una de mis tías, hermana de mi papá, me invitó a pasar un tiempo en la Ciudad de México. Ellos vivían en la colonia Escandón y me dijeron, Lili, vente un tiempo acá, ya que saliste de la universidad, y pásatela acá y hacemos 1000 cosas. Y yo, perfecto. Ese tío, que es esposo de mi tía, que es de Culiacán, tiene libros así, pero por todos lados. Y bueno, ya llegué y dije, de aquí soy. Uh-huh. Y entonces empecé a escoger libros. Me gusta mucho el terror. Lovecraft es de mis favoritos. Y pues empecé a buscar. Y volví a hacer lo mismo. En un sillón que tenían ahí, me volví a colocar de la misma manera leyendo. Y volvió a aparecer ese personaje. Uh-huh. Un muchacho de gorra, de mezclilla, y me volvió a golpear. Lo mismo. ¿Por qué? No lo sé, hasta la fecha no lo sé. Uh-huh. Pero me golpeaba, solo me golpeaba y me dolía. ¿Y le alcanzabas a ver la cara, el rostro? No, nunca le vi el rostro. Solo sabía que era un muchacho joven, muy joven, como pues yo ya tenía ahí 24 años, pero era como de 15, 16. Era muy joven. Y en esa casa solo vivían mis tíos, una primita estaba recién nacida y un primito de 5 años. Nada más. No había nadie más. Sí, y eso me pasó a mí. Y ya 2 veces. Ajá, con los años, mi mamá un día me contó, oye, hija, fíjate que en ese departamento vivieron otras tías, vivió una prima, porque se cambiaron de casa, se fueron a vivir a otro lado, y esa lo rentaban o se las prestaban a alguien. Y una de mis tías, hermana de mi papá, 2 de esas tías les pasó también lo mismo. Lo mismo, pero mi mamá me lo contó. Oye, fíjate que a tu tía Chelito le pasó esto. Le pasó que un muchacho, pero dice como que algo ya más fuerte, ¿sí? Algo más. Igual a la otra tía que llegó también atacaba, pero de otra forma. Uh-huh. Pero cuando me lo contó mi mamá, que eso tiene apenas 5 años aproximadamente, y le dije, ¿qué crees, mami? A mí me pasó algo parecido, pero él me golpeaba. ¿Y por qué nunca nos dijiste? Yo, pues, ¿para qué te contaba si pues no le quise darle importancia? Entonces mi mamá pues dijo, ¿cómo? Pero es que es algo muy fuerte. Y le dije, bueno, mamá, esa cosa estaba ahí, pero también estaba en Guadalajara. Uh-huh. No sé si yo me la traje de Guadalajara y la dejé ahí, no lo sé. Pero también estaba ahí eso. Y pues yo jamás me volví a aparecer ahí, ¿verdad? Yo sé que existe ese departamento y que es de esos tíos,
pero pues yo ya nunca más regresé, no sé. ¿Y a los que vivían en esa casa, a todos les sucedía algo? No, solamente a esas tías. Les sucedía, nada más. 2 de mis tías que ahora pues tienen mi edad, o sea, la edad que tengo ahorita le sucedió a la edad que tengo yo ahorita. Y a mí me sucedió jovencilla. Entonces, eso fue algo que me sucedió a mí. Qué horror. Qué horror, sí. Sí, y eso, bueno, a mis 24 años nosotros ya nos habíamos alejado de esta situación de la iglesia porque pasó algo muy fuerte y mis padres deciden irse. Hijos, nos dijeron, tenemos que irnos porque esta gente está haciendo cosas que no están bien y pues ustedes toman la decisión, ya éramos mayores de edad, solo Paloma se quedó pues pequeñita, pero todos decidimos irnos y buscar otras opciones también espirituales, ¿sí? Pero hasta la fecha nosotros ya no estamos tan apegados a eso, sí creemos mucho en Dios, por supuesto, y mucho, pero eso nos alejó. Y yo sé que no está bien porque no tiene que ver la gente. Dios no tiene que ver con la gente, sino con Él. Pero no fue fácil y hasta la fecha no ha sido fácil regresar por todo eso que nos pasó. Entonces, sobre todo a mis hermanos, yo la verdad es que siempre estuve muy alejada. Yo viví siempre un mundo diferente. Por eso es que siento que lo puedo contar y aparte porque no me da miedo. No me da miedo. Cuando yo empecé a vivir sola, también me sucedió algo, dormida, y me despertó algo que estaba en mi cara. No sé qué era una cara como de un león. Y yo veía los chinos de león, o no sé cómo decirlo, el pelo, y me soplaba ese león. Y me quedé viéndolo, y tenía yo tanto sueño que dije, ay no, qué flojera. Y me volví a dormir. ¿De verdad? Tenía como 33 años. 32, 33 años. Cuando yo ya me independizo, me voy a vivir sola. Eso me pasó, viviendo sola. Entonces, sí se lo conté a mi mamá y pues bueno, también era así como que, ay, Dios. Pues me decía, pero no te da miedo, ¿no? Ahora, mi hermano también le pasó algo. A él le ha pasado también una sola cosa muy fuerte. Cuando vivíamos en Celaya, hicieron muy buenos amigos mis papás, regresamos de vacaciones a verlos y uno de los hijos que había nacido pequeñito falleció porque se fue la luz en el hospital y el bebé se enfrió y murió, lamentablemente. Ay, qué triste. Muy triste. Entonces nosotros llegamos precisamente para mis padres, para dar consuelo a esa familia que de verdad eran unos muy buenos amigos y dejaron a mi hermano ahí como de vacaciones. Bueno, Beto, tú te quedas acá y nosotros nos llevamos a las niñas. Bueno, ya éramos nosotras jovencitas y nos fuimos a con otros tíos. Entonces mi hermano cuenta que un día pues quería ir al baño y que cuando salió porque es un departamento pequeño, entonces las recámaras estaban hacia los lados y en medio estaba la sala. Entonces tú tenías que salir por ahí para ir al baño. Entonces mi hermano dice que salió y que había una mujer vestida de rojo. Dijo, era una mujer porque era con un vestido rojo y que daba vueltas en la sala. Y dice que cuando le quiso ver la cara, pues que no se la vio y mi hermano, pues del miedo, pues se hizo pipí. Sí. O sea, sí, se sabe. Sí, se espantó demasiado. Sí, y eso era cuando mi hermano tendría como 12 años. Cuando pasó eso. Entonces, por supuesto, imagínense, ¿no? Eso también mi hermano tiene esa sensibilidad de que vemos cosas, pero también mi hermano se cerró mucho a ver eso. Claro. Porque él ya no lo platica, solo es lo único que ha platicado y lo que vivíamos cuando estábamos todos en casa de mis padres. Eso fue algo así que hasta la fecha, bueno, mi mamá dice que a veces todavía pasan cosas en su casa. Aquí en Aguascalientes nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Bueno. Aunque bueno, cuando yo llegué a vivir acá y fui a conocer la casa de mi suegra, vi algo en casa de mi suegra, pero espero que no lo vea ella y no le voy a decir qué es. No es algo malo, bueno, solamente fue una sombra blanca que yo vi pasar de una recámara a otra. Entonces, bueno, yo no quiero interpretar nada porque tampoco no soy quien para hacerlo y no quiero hacerlo para no darle importancia. Entonces eso fue lo que sucedió. Ahora mi hermana Paloma se fue a vivir a Alemania porque
mi hermana se casó con un alemán. Viviendo en Puebla, el que no tiene un pariente alemán no es de Puebla, ¿eh? Entonces, se va mi hermana a vivir a Alemania. Y tuve la oportunidad de visitarla un diciembre. Y estábamos así sentados en Navidad, platicando, así como estamos ahorita. Y tú eres mi hermana Paloma en ese momento. Y está aquí Liliana, y atrás hay unas escaleras. No es cierto, es al revés. Aquí está Paloma y yo estoy allá. Y están unas escaleras atrás que es la casa de los suegros de mi hermana, que la suegra había fallecido algunos años antes. Entonces son unas escaleras y casas enormes, antiguas, de piedra, que no se escucha nada. Y de repente yo estoy así, mi hermana me está viendo y se pone transparente, no pálida. Y yo, ¿qué tienes, Paloma? Dice, es que acabo de ver subir a la mamá de Jaime, porque así se llama mi cuñado. Subió la mamá de Jaime. Y yo, ¿qué? Dijo, sí, ya van varias veces que la veo. Y yo, ay, no puede ser, Paloma. Dijo, sí. Y estaba muerta. La señora había fallecido de cáncer unos 3 años antes y había una foto, y pues había una foto de ella en el sótano. Y pues bueno, yo la conocí a la señora y todo en foto. Cuando yo llegué ahí a esa casa de los suegros, porque bueno, ahí en Alemania vivía el suegro juntito a mi hermana. Entonces, yo llegué y le dije, ay, Paloma, en esa esquina le dije, no sé qué pasa, pero siento algo raro, no me gusta, me siento rara, no quiero estar ahí. Dijo, es que ahí se sentaba la mamá de Jaime, siempre ahí estaba. Y dije, bueno, pues yo siento así extraño, no malo, pero sí sentía yo algo raro. Sí. Bueno, pasaron los años, en esa casa de Alemania, pues imagínense vivir en lugares donde hubo guerra y todas esas cosas, pues yo creo que está muy cargado allá de cosas. Y una vez me contó mi hermana que cuando nació Rodrigo, su primer bebé, estando allá ya acostadito en su cuna y todo, dice que vio cómo pasó la mamá de Jaime. Y dijo, ya vino a conocer a Rodrigo. Sí. Claro, yo, por mi formación, soy muy purista en cuestiones de espiritualidad y creencias. Yo creo, porque la Biblia lo dice, que pues cuando uno se va, cuando uno va al cielo o cuando uno ya se va de este mundo, pues ya no regresa uno. Pero mi hermana dice, pues que sí, porque yo la vi. Dije, pero es que esa gente ya no regresa, uno ya se olvida y está uno en el cielo, ya eso se olvida y ya uno no regresa. Pero mi hermana dice, es que era ella. Y era ella. Hay un sacerdote que es exorcista, no sé si has oído hablar de él, del padre Fortea. No. Es español. Y él dice que sí es posible, o sea, sí es posible que las almas puedan regresar por algún pendiente, por alguna razón. Les dan un pase de visita, ¿no? Tienen pase de visita, no sé, sí. Pero sí es posible. Eso no quiere decir que todas las almas y que... o sea, que haya la creencia, ¿no? Popular. Sí, todas las... No. O sea, algunas almas sí pueden en algún momento dado regresar. Por algún pendiente. O sea, eso sí es posible. Entonces... a lo mejor porque me conviene, no sé, ¿no? Pienso que sí. Pero que sí. Es cierto, pero yo creo que sí, o sea, en algunos casos quizás, no sé, sí pueden regresar, ¿no? No quedarse, ¿no? Como dicen, ¿no? Otros que se quedan, no, simplemente... pues visitar. Como dices tú, ¿no? Un pase de visita, ven y se van, ¿no? Sí, creo que en el infinito amor que tiene Dios hacia nosotros... creo que podría ser, ¿no? ¿Por qué cerrarnos a algo así? Digo, yo soy muy purista y yo no quiero abrir esas puertas y por eso también me cierro. Pero en algún momento lo platicamos mi hermana y yo cuando estuve allá y me dijo, es que amaba tanto mi suegra a Jaime y deseaba tanto tener nietos porque dejó cosas para los niños, para mis sobrinos, y dejó juguetes y todo, porque ella sabía que se iba a ir, ¿no? Y dijo, mira, le dijo a mi cuñado, esto va a ser cuando tú tengas hijos, y esto yo se los voy a dejar a ellos. Entonces yo creo que a lo mejor en esa misericordia que puede suceder, a lo mejor por eso ella pudo conocerlos. Ir a conocerlos, sí. Sí, porque imagínate el amor tan grande de ella que desde antes pensó en ciertos detalles, en ciertas cosas. Sí, no puedo ser tan mala como para decir, no, es que no. No, yo creo que sí puede ser, ¿no? Puede ser, y ojalá que sea así, porque pues digo, qué maravilla, qué maravilla que eso suceda.
Entonces, bueno, pues regresando un poquito a esta situación, bueno, de mi hermana, que es la que padece más de estas cosas que suceden. Mi hermana y mi cuñado deciden un tiempo después de que se van a vivir a Alemania y tienen a Rodrigo, quieren regresar a Puebla porque quieren tener un hijo poblano. Y sí, mi hermana se embaraza. Y se van a Puebla. Sí, y tienen a una niña que se llama Dana, que es, bueno, una cosa impresionante esa Dana. Dana nació de 6 meses y pues miren, es un milagro, es un milagro. Sí. Nació en luna llena y mi hermana dijo, ay, me hubiera puesto un seguro para que no naciera. Pero bueno, ella está aquí, de verdad es una cosita linda. Cuando, siempre en los diciembres que nosotros, cuando estuvieron ellos en Puebla, nosotros, mi esposo y yo nos íbamos y nos reuníamos allá, pasábamos una semana de vacaciones con toda la familia, ¿no? Uh-huh. Y pues es una cosa así de que pues estamos lejos y nos amamos y nos queremos ver y abrazarnos, así somos nosotros. Uh-huh. Entonces mi hermana, la mayor, siempre, ay, es que Lili, te lo tengo que decir, pero ay, no te va a gustar, no me lo digas. Y al rato, es que en casa de Paloma, pues, ¿qué crees? Que hay un niño. Le digo, pues sí está Rodrigo. No, hay otro niño. Dice, sí, pensamos que pues antes ahí vive un niño o algo. Dice, no he investigado, pero hay un niño que se ve, que corre y que anda por ahí. Y mi esposo y yo nos estábamos quedando ahí a dormir. Bueno, pero mi esposo es miedoso. A él no le gusta eso. No le gusta y siempre, no me cuentes, no quiero saber de tus muertos. Eso es tuyo y guárdalo y no quiero saber. Y pues sí entiendo y yo respeto esa parte, aunque bueno, a veces sí les llego a contar. Uh-huh. Y precisamente ese año, que no recuerdo qué año fue, ellos ya se iban a regresar a Alemania, ya estaban empacando todo y ya nosotros nos fuimos a despedir ese fin de año. Entonces llegaron y empezaron a llevarse las cosas y llegaron la camioneta y se los llevaron hacia el aeropuerto. O sea, fue una despedida uh-huh. triste de llorar y llorar. Bueno, entonces nos quedamos mi esposo y yo solos cuidando esa casa uh-huh. allá en Puebla y pues yo me quedé con la idea de que ay, aquí hay algo. Uh-huh. Pero dije, no voy a decir nada y no pude dormir me sentí incómoda. Uh-huh. Ya nos regresamos a Aguascalientes, de regreso, que siempre nos regresamos en el camioncito. Mi esposo me dijo, oye Lili, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué pasó? Es que, ¿qué crees? Que vi un niño, ya cuando se habían ido. Y le dije, ay, Gabriel. Sí, le dije, no te lo cuento porque ya sé que no te gusta, pero hay un niño. Uh-huh. Y mi esposo que no le gusta y que no cree y que es, bueno, no es que no crea, sino que no le gusta esa situación. Claro. Lo vio. Ah, qué suerte. Dijo, pasó, sí. Dice, de la recámara de Rodrigo, yo lo vi que pasaba corriendo. Sí, entonces digo, bueno, hasta mi esposo ha tenido que vivir estas situaciones. Claro. Yo siempre que lo cuento me pongo chinita, ¿eh? No, sí, hasta yo me puse chinita. Sí. Porque es que le pase a alguien que está acostumbrado y que, vamos, de alguna Ajá. manera está familiarizado, pero cuando ya le pasa a alguien que ni quiere, que ni le gusta, ni nada... Ajá. Sí, es así como que, uy. Sí, no. Sí, entonces eso uh-huh. a grandes rasgos es lo que hemos vivido todos, ¿no? Pero más las mujeres, porque uh-huh. las mujeres tenemos otra sensibilidad, desarrollamos más esa sensibilidad, ¿no? Por las hormonas o por lo que ustedes quieran. Uh-huh. Pero bueno, mi mamá, cuando mi hermana mayor se fue a vivir a Nueva York, nosotros somos como muy internacionales. Y sí. Digo, bueno, yo vivo en Aguascalientes, entonces también estoy un poco lejos. Entonces mi hermana se va a vivir allá, se casa allá. Y nosotros seguimos. Sí. ¿Y qué pasa? Mi hermana pues estaba sola y lloraba mucho y dice mi mamá que ella escuchaba a mi hermana como le decía, mamá. Dice, yo la escuchaba, cómo me hablaba. Y me decían, háblame mamá, búscame, porque estaba embarazada. Continuamos. Bueno, pues les comentaba acerca de todas estas vivencias y recuerdo más que me han pasado, no ha sido solo eso. Digo, bueno, ha habido más con mis hermanas, sobre todo con mi hermana más chica y mi madre. Pero cuando yo empecé a trabajar como representante médico y empecé a viajar, también me pasaron cosas. Y bueno, yo empecé solita, aprendí a manejar y me fui de viaje sola. Me decían, pues llévate a tu mamá, o yo, no, yo ya quiero ser libre y quiero trabajar. Y me empecé, de Puebla me iba a Jalapa, Veracruz,
Córdoba, Orizaba, Poza Rica, bueno, me encanta todo eso y hasta la fecha me fascina. Pero sí viví algunas situaciones como cuáles. De regreso siempre de las cumbres de Maltrata, que es de regreso de Veracruz a Puebla, pues hay mucha neblina, entonces la verdad, bueno, a mí eso me emociona hasta la fecha, ¿verdad? Yo sé que a mucha gente, ¿cómo te ibas a esa hora? Muy temprano, muy tarde, y había mucha neblina y no veías nada, pero ahí iba yo así escuchando mi música, fascinada. Regresando alguna vez como a las 6 de la tarde, recuerdo perfectamente que me di un enfrenón porque vi que pasaban unas personas así. Dije, y como literal, las cumbres de Maltrata son unas vueltas, unas curvas de locos, impresionantemente marcadas. Yo me acuerdo, porque alguna vez hicimos un viaje a Veracruz, regresamos para Puebla, o sea, pasamos primero a Puebla, entonces pasamos por ahí y no las recuerdo. ¿No recuerdas nada? No, es que a mí las curvas son terribles y bueno, si no te gustan y aparte cuando uno maneja pues es muy diferente vivirlo, y más cuando eres muy joven y no te importa la velocidad y esas cosas, porque sí lo pasé. Pero esa ocasión recuerdo que ya iba de regreso, era tarde, como a las 6 ya era tarde. A las 6 regresar, ya es tarde. Sí, oye. Entonces ya había neblina, un poquito de neblina, pero recuerdo que vi prácticamente cómo pasaban estas personas enfrente de mí, pero era pues así como medio borrosonas. Dije, pues es por la neblina. Pero cuando volteé dije, ya no están. ¿Qué hice? Bueno, a la hora que estoy dando la curva, o sea, la vuelta, volteo a la izquierda y había un panteón. Entonces dije, bueno, pues puede ser, ¿no? Alguna situación en ese aspecto. Sobre todo en la época de noviembre, que es algo que era época de noviembre. Pues sí, uno llama, o bueno, yo no acostumbro, pero gente que, con todo el respeto, somos un país de llamar a los muertos, a nuestros muertos. Entonces, claro, se desatan cosas, y mi hermana, la menor, me decía, es que no quiero que llegue esa época, porque ella veía también que pasaban. Sobre todo en nuestra casa, en la casa de mis padres, dice, es que esta época está más loco, porque veo pasar más cosas, se mueven más cosas, nos apagan más la luz. Entonces sí era esta parte como un ataque, como lo comentábamos, era como un ataque a nuestra paz, a nuestra tranquilidad espiritual, porque yo siento que sí crecíamos en ese aspecto, porque éramos una familia unida espiritualmente hablando. Ya lo demás que pasó alrededor de esta gente que estaba enfrente de esta iglesia, que pues no eran los más aptos, ¿verdad? Pues eso envolvió muchos años de nuestras vidas y pues no fue bueno, pero nosotros intentamos, y hasta la fecha, pues rescatar todo eso que teníamos, los valores. Mis padres estudiaban, así como decía un tío, decía que estudiaban en la escuelita de la iglesia, ¿no? Se van a ir a la escuelita de la iglesia y les van a dar su credencial, sí. Pero sí, mis padres se prepararon mucho, estudiaban teología, mi mamá se sabe, bueno, muchas cosas, o sea, son personas que se prepararon, porque tú aspirabas en esas situaciones, aspiras también como en cualquier lugar de una iglesia, quiero ser diácono, o quiero estar al frente de esto, mis papás nunca pudieron subir a algunas de estas circunstancias o estos lugares, porque mis hermanos eran rebeldes. ¿Y cómo? Pues si se portan mal, si se quejan, porque pues no podíamos hacer muchas cosas y no había fiestas, y mis hermanos, ¿pero por qué? O sea, yo quiero ir a una fiesta. Y como eran mis hermanos rebeldes, pues mis papás no merecían estar en un puesto de esos. Así era de estricto. Entonces, híjole, fue difícil para todos, ¿no? Sí, ¿y qué creen? Que ese lugar existe, ¿eh? Y todavía hay mucha gente ahí que ellos se quedaron y ahí siguen. Ahí siguen, y gente con la que yo tengo todavía contacto, pero contacto de amistad. Ya esas cosas que ellos tienen, pues, o sea, tampoco nos dijeron quédense, como en otros lugares sectas. Estamos hablando de un Waco, estamos hablando de estas sectas de locura, donde no podías irte, y si te vas hasta te matan, lamentablemente, ¿no? Sí. No es el caso, pero sí hubo mucha gente que nos fue a buscar cuando nosotros, bueno, mis padres y nosotros decidimos salirnos, nos fueron a buscar para regresar. Cuando dicen, no, pero ¿por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Esto que hicieron no estuvo bien, y pues ya fue el colmo de los colmos. Qué bueno que mis padres abrieron los ojos y nos salimos.
pero durante todo ese tiempo fueron los ataques que recibíamos de estas cosas que pasaban estos entes, pero creo que se quedaron en muchos momentos de nuestras vidas y en muchas casas, porque siguen pasando cosas. A mí no, pero a mis hermanas sí, y a mi mamá. Ellas siguen viendo cosas y ellas me dicen, es que vi esto, y yo, mamá, no me lo cuentes, no quiero saber, y yo tengo un remedio para eso. Yo lo que hago es que cierro completamente, esto no va a pasar en mi casa, yo voy a estar bien, yo lo declaro y lo decreto y corro a quien sea, así, porque yo creo mucho en Dios, en Jesús, y yo declaro y digo, te vas porque aquí no eres bien recibido, lo que sea que esté aquí. Yo así soy, muy radical, porque no me gusta que esas cosas pasen en mi vida. Y siempre me acuerdo de esta película del niñito que veía muertos por mi hermana. Claro. Siempre me acuerdo de ella, yo pobrecita, porque como les comentaba, pienso que ella estuvo tan cerca de la muerte que por eso le pasan más cosas. Sí. Está bien, sí. Puede ser, ¿no? Esa parte. También algo que nos pasó, bueno, a mí me pasó y a mi mamá. Esto ya es algo de cuestiones de ovnis. Yo lo vi cuando tenía 20 años, que regresaba de la universidad a casa de mis padres. Tenía que tomar 2 autobuses, o no, en ese tiempo eran microbuses. Y yo tenía que estar en una esquinita esperando otra ruta para llegar, eran 2. Y pues estaba yo ahí así como que, ay, a los 20 años, y ay, qué flojera, y ya no llegaba la ruta 77, y yo, ay, Dios mío. Y tenía ahí un pretendiente porque había una florería en esa esquina y siempre llegaba con una rosa y yo, ay, qué lindo, ¿no? Y sí, eso pasó muchos años hasta que terminé la escuela, bueno, la uni. Y el muchacho se había quedado pobre porque todos los días llegaba con su rosa. De verdad, muy lindo. Hacer su luchita. Si en algún momento me veo, si en algún momento de verdad, pues todas esas cosas tan lindas y de cariño que alguien demuestra hacia los demás, pues yo las recibía tan bonito, pero pues nunca fuimos novios. Ay, sí, no. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. Pues un día de esos estaba sentada en esa esquinita, había muchas jardineras, y pues yo así volteando para arriba y vi 8 círculos negros, perfectamente, 4 y 4 alineados, así iban arriba, eran objetos voladores. ¿Qué hora Sí. era? Las 3 de la tarde. No había celular en esa época, yo no cargaba una cámara. No. Entonces esto lo platico porque a mí me sucedió y un día lo platiqué con un médico y se quedó así. Le dije, sí, doctor, yo creo que sí hay objetos voladores, claro, sí los hay porque yo los vi. Sí. Y eran negros, no brillaban, no, era 8 círculos perfectamente así circulares, redondando, perfectos, ajá, sí. iban volando. Y en esa, pues yo, bueno, no uso lentes, solo para ver de cerca, pero nunca he necesitado. Ajá. Y pues yo vi perfectamente eso, sucedió. Qué impresión. Cuando mi mamá trabajaba hace muchos años, ella trabajó en Rimbros, en ICA, que esos ya creo que ya ni existen. Mi mamá trabajaba en unas oficinas allá en la Ciudad de México y dice que de repente mi mamá archivaba documentos y que de repente vio que algo estaba a su izquierda como flotando y que volteó y dice que subió algo así rapidísimo. Dijo, algo se elevó y se fue. Entonces, digo, pues pudo haber sido un platillo volador. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, eso nos pasó a mi mamá y a mí. Yo jamás he vuelto a ver Algo eso, así. pero sí creo, claro, hay cosas que suceden, claro que sí. Sí. Eso sí lo creo, pero porque lo vi. Y ahora sí que, bueno, Qué impresión. Era- Estos son padres, o sea, poder sí, verlo. eso es muy bonito. Sí, eso es muy padre, eso es muy padre. Sí, sí, sí. Y bueno, pues regresando un poquito a estas cuestiones paranormales, cuando yo viajé tanto rumbo en la época de Puebla, yo iba mucho a Córdoba, Orizaba, a muchos lugares de aquel lado por el trabajo. En algún momento que me acompañó una muchacha que quiero mucho, que era una jefa, nos fuimos a trabajar a Jalapa y nos hospedábamos en un hotel viejito, pero que yo decía, un día esto se va a caer, y era todo de madera. Ay, qué Y padre. tenía de esas pasillos larguísimos que ibas pasando y se prendía la luz, estaba todo oscuro y pues así Pero como de película de terror. ¿no? horrorosa. Ay, sí. Pero no, yo me tenía que hospedar ahí, no había de otra ahí. Eso era hace 20 años. Entonces,
llegó Lupita, me acuerdo, muy linda, ella era así un coordinadora, y bueno, vamos a ver a nuestros médicos y bla, bla, bla. Y ya de regreso cansadas y todo, bueno, pues vamos a descansar. Ella se quedó casi hasta el fondo y yo era la primera puerta, me metí y yo ya esperé, iba como, vi que iba encendiendo las lucecitas cuando iba pasando, se metió y eso fue todo. Uh-huh. Y de repente oigo, Lili, y yo me salí, ¿qué pasó? Lupita no estaba. Y que le hablo, le digo, oye Lupita, ¿me hablaste? No, Lili, me estoy bañando. Entonces, también, eso de que te hablan, ¿no? Uh-huh. Te hablan. Y bueno, también en otra casa de Puebla, donde vivía mi hermana mayor, viví un tiempo sola. Bueno, no sola, me fui a vivir con ella un tiempo, un año, y ahí también nos pasaban cosas. Mis sobrinos veían a este hombre, chiquitos de 4 o 5 años, lo veían. Y pues mucho tiempo lo vieron, mucho tiempo. Yo vivía atrás, bueno, había una habitacioncita atrás y a mí me tocaban la puerta en la madrugada. No era el novio, nada que ver, no. Me tocaban la puerta. Yo no le decía a mi hermana porque es tan miedosa, es demasiado miedosa, porque si le decía, no, pues se iba a salir de ahí, ya no iba a querer vivir ahí. Con el tiempo se lo dije, oye, ¿qué crees? Que me tocaban la puerta. Y dijo, ¿qué crees? Dice, a mí me llegaron a tocar la puerta alguna vez, pero mis sobrinos me decían que veían a este personaje otra vez. Veían ese personaje y ya grandes lo siguieron viendo. Y luego uno de mis sobrinos me dijo que él lo que ubicaba es que cuando había problemas aparecía. Diego me decía, es que tía Lili, cuando hay problemas, y yo pasé una época muy difícil cuando tenía 30 años, laboral, muy difícil, muy triste, y me pasó eso que dicen que se te sube el muerto. Uh-huh. Pero no es que se te sube el muerto, estaba tan estresada que yo sentía la opresión. Okay. Yo, bueno, no creo eso de que se te sube el muerto. Uh-huh. No lo creo. Entonces yo decía, es que estoy tan que no podía, abría y no podía, abría los ojos y no podía respirar. Estaba muchas cosas. Hasta que, bueno, esa cuestión laboral terminó, pero en ese tiempo mis sobrinos lo veían. Y lo veían ahí en casa de mis papás, porque sucedió en casa de mis papás. Pero yo cuando me fui a vivir con esta hermana en este lugar que les cuento, un novio que me fue a visitar un día, que estaba ahí, pues ahora sí que haciendo su luchita, se sentó y le dije, voy a ir a servirte agua. Y me dijo, oye Lili, es que todo el tiempo siento que va a bajar alguien por esas escaleras y tengo una sensación muy rara en esta casa. Y yo así de, ay, sí, también así, cosas que de gente que pues no saben y sucede, ¿no? O sienten estas cosas, ¿no? Que pasan. También esta hermana vivió un tiempo en Guatemala y también mi mamá fue a visitarla y dice mi mamá que veía cosas que pasaban y esta cosa negra se aparecía mucho también. Qué curioso que, o sea, tantas personas y todas así, tan cercanas, porque, o sea, yo no dudo que esta figura, hay mucho sobre esta figura, ¿no? Pero obviamente es un ente y una cosa no muy buena, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué seguirlas así, de esa manera? Quién sabe, es muy extraño. Cuando falleció la mamá de mi papá, mi abuela Chelo, guardaron las cenizas en casa de ellos. Todos ya estábamos casados, ya no había hijos, solo estaban mis papás en esta casa donde se veían cosas. Entonces esas cenizas las guardó mi mamá. Uh-huh. Y las guardó en un mueblecito y no le dijo a nadie. A mí me dijo porque sabe que no soy miedosa. Dijo, pues está tu abuelita, está ahí las cenizas. Mi hermana mayor dice que cuando ya había pasado, que falleció. De hecho, a esa abuelita yo la tuve que reconocer porque nadie quería reconocer su cuerpo. Entonces yo no soy miedosa, dije, voy a ver a mi abuela, ella ya se fue, pero yo quiero saber qué es ella. Entonces ya tuve que reconocer para que pudieran enterrarla y todo, okay. Entonces dice mi hermana, me decía mi hermana Nora, oye, le decía a mi mamá, es que cada vez que paso por esta recámara, yo oigo a mi abuelita que grita. Y no sabía que estaban ahí las cenizas de mi abuela. Y ya con el tiempo, pues lo que hicieron fue, mi mamá le dijo a mi papá, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Vamos a llevar a tu mamá a algún lado. ¿Dónde?
preguntaron, porque todos sabían, mis tías, que ahí estaba, y pues le dijeron, bueno, vamos a llevarla, ellos se encargaron, porque es un delito ahora tirar las cenizas, Sí, ya no puedes. ya no puedes. Entonces ellos se encargaron, no sé si tienen un nicho, no sé qué pasó, pero ya no están ahí. Y después ya le dijo mi mamá a mi hermana, ¿sabes qué? Es que tu abuelita estaba aquí. Dice, por eso yo sentía algo, porque cada vez yo oía que gritaba. O sea, es algo extraño, pero sucede y eso pues no tiene mucho tiempo. Entonces pasan y siguen pasando esas cosas, y a mi hermana, la de Alemania, es a la que le pasan más. Mis sobrinos, los más chiquitos ahora, Rodrigo y Dana, también. Sobre todo Rodrigo también tiene esas sensaciones, esa sensibilidad de ver cosas, pero como es un niño y ya, bueno, está volviéndose adolescente, pues él ya también dejó esa parte, porque mi hermana dijo, tengo que evitar que mis hijos vivan esto que yo viví o que yo vivo. Entonces trata de, no hay que hacer caso de esto, vamos a vivir de otra manera, no vamos a ver cosas donde podamos provocar o que vean cosas de terror, para ser más explícitos. No vamos a ver cosas de terror para que mis hijos no tengan que vivir esto. Y no es porque nosotros viéramos películas, las teníamos prohibidas, y más de terror. O sea, no, nosotros no veíamos películas de ese estilo nunca. A mí no me gustaban porque me daban flojera, y a mi hermana, la mayor, le daba miedo. Y ya como adulta, ¿no te diste la tarea de buscar quién era esta figura que veían? Tratar de encontrar, no sé... Si era el tío... No, o sea, esta entidad negra con los brazos largos y el sombrero, que si no se dio la tarea de buscar quién era, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya con las redes sociales, con el internet y todo, y el YouTube y todo, ¿nunca te diste la tarea de buscar? Sí, de hecho buscamos, y sobre todo mis sobrinos, ellos le dicen a mi hermana, que a la mamá, le dicen, mamá, pues este personaje le dicen el nombre de negro, le dicen el hombre del sombrero. Tiene muchos nombres, porque en todo el mundo aparece. Sí, en todo el mundo aparece. ¿Por qué se aparece? Pues en muchos casos, nuestro caso es porque estábamos en una época de conflictos espirituales. Y no porque no creyéramos y que estuviéramos haciendo algo malo, al contrario. Creíamos en algo bueno, pues en Dios, y pues nuestra vida era dedicada precisamente a ir a la iglesia. De hecho, íbamos hasta 2 veces en un día, o sea, estábamos muy metidos en eso. Entonces creo que sí son como eran, y puede ser que todavía ataques hacia esa convicción que teníamos tan fuerte, y de que como familia pues sí estábamos muy metidos en esa situación. No quiero decir que sea malo, porque pues no, Dios, estar con Dios no es malo, pero sí la gente que estaba como dirigente sí no era la mejor. Pero creo que era por eso, esos ataques. Sobre todo a mi hermana Paloma, que estaba tan chiquita, y ella que estuvo pues tantos años enferma, añísimos, y tenía migraña, igual que mi mamá. Las dos padecieron migrañas incapacitantes. Y bueno, ¿ustedes creen que toda la enfermedad de tu hermana tenga relación con todo lo que pasaba? Creo que sí, porque estaba en un momento muy vulnerable siempre ella, cuando de repente veíamos que, o sea, ya prácticamente ya se murió, o qué pasa, ¿no? Porque está pálida y toda morada de la boca, y pues mi mamá sí, y pues a llamar a la ambulancia, a correr al hospital. Entonces creo que ahí sí había algo que se manifestaba de esa manera por pues ser tan vulnerable. Entonces eso no nos permitía estar bien, esa parte, y aparte también pues que como mis hermanos, como adolescentes que querían vivir una vida normal, no se podía, y mis papás luchando entre esta enferma, la chiquita, los otros son tremendos, y bueno, Lili era toda linda y hermosa. Entonces también yo tomé esa posición de no dar lata, ¿no? Yo voy a hacer las cosas tranquilas, no me voy a poner loca, y pues bueno, es como una parte así de tranquilidad. Pero también eso es parte, yo creo, que de la manera de ser de cada quien. Yo pues podía y lo puedo seguir enfrentando de cierta manera. Y bueno, el hombre del sombrero lo veían todos, ¿verdad? Todos. Pero más nosotras.
Y mis sobrinos cuando estaban chiquitos lo veían mucho en casa de mis papás. Y a cierta hora, como a esta hora más o menos, 6:30, 7, tal vez más tardecito, esta era la hora. No era en la madrugada, no. Era cuando empezaba más o menos a oscurecer. Ahí era cuando empezaba a verse esa cosa. Ahora, casualmente que estuviera sentado y ahí expectante, eso a mí me llama mucho la atención, como vigilando y no me voy a ir. Yo sentía eso, entonces por eso me molestaba y sí le decía, y yo, ¿te vas? Y no perteneces aquí, y yo era así como... Entonces se enojaba y me apagaba la luz. Sí. O me la prendía. Sí, eso pasaba mucho. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y lamentablemente, pues no es bonito, nadie quiere vivir esto. Nadie quiere vivir ataques de ese estilo. Y pues pensamos que pues sí fue porque éramos vulnerables, porque estábamos en una situación donde estábamos luchando para tener alguna vida mejor. Y eso no nos dejaba. Y la relación con la fe, ¿no? O sea, la relación con... O sea, parece mentira, ¿no? Pero entre más cercano a la religión, más trates de ser bueno, más trabajes en tu espiritualidad, más ataques hay. Sí. Y bueno, o sea, es terrible, pero es real. O sea, muchísimas personas, bueno, si no todas, porque bueno, podríamos generalizar, que están en ese caso, o sea, que están más cercanos, que están trabajando más, tienen muchos ataques. Muchos ataques. Sí. Y como tú dices, o sea, sí llegan casos en que los ataques se ven reflejados en enfermedades e incluso luego se ven reflejados en muertes. Sí. Y bueno, las muertes no es que X cosa o el ataque llegue y lo mate, ¿no? Sino porque no soportó, no era el momento para esa persona, no tenía la interés, la fuerza y se murió, ¿no? Ahora es que se murió del susto. Entonces, eso sí pasa. Sí. Sí, es terrible. Sí, es muy fuerte y con el tiempo lo entiendes, pero al momento era así como... No lo entiendes. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué cambian la ropa? ¿Por qué esto? Y era el enojo, y eso, provocar el enojo y que todos estuviéramos enojados, eso era así, lo provocaban para que no estuviéramos bien. Y con los años, pues sí, lo vas asimilando y dices, bueno, es por esto. Pero ¿por qué sigue sucediendo? Eso es algo que siempre le digo a mis hermanas, es que no lo permitas, cierra la puerta a eso, no lo veas, o sea, puedes hacerlo porque yo lo he logrado hacer. Y cuando me pasan cosas, pues yo también yo lo borro así, digo, no está pasando, no lo vi, no me interesa y no te hago caso porque sé que estás ahí, pero no te hago caso. Sé que sí, eso es algo que puede suceder y que mucha gente le gusta y es a lo mejor el morbo, pero no es bonito. No, yo creo que por morbo está de la... O sea, sí, del nabo completamente. Sí. O sea, sí, por morbo no. Pero también creo que cuando te pasan cosas extrañas, tienes que averiguar, tienes que saber, porque también el no saber es una puerta abierta a otras cosas. O sea, también es una de las cosas que manejan estos sacerdotes, que tienes que tener conocimiento. Claro. Porque el conocimiento te da el poder. Claro. Entonces, sí puedes levantar esas barreras, ¿no? Para impedir que te lleguen, que te molesten y demás, pero tú tienes que conocer y tienes que investigar todo lo que puedas para... Como parecería mentira, porque hay mucha gente que no lo cree, ¿no? Pero para que tu fe sea más fuerte. O sea, sí tienes que ir viendo y sabiendo y dándote cuenta de las cosas, y eso va fortaleciendo tu fe. Sí, y pues mira, de hecho, te decía de las campanas hace rato. Sí. Que mi mamá colecciona campanas. Y mi mamá siempre tiene la creencia de que no toques las campanas que te han regalado de alguien que ya no quieres. Sí, porque dice que llama a esa persona. Mi mamá piensa eso. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Perdón, pero sí. Porque, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que algunos pretensos que tuvimos llegaban y decían, que seguimos nuevamente aquí. pues hablábamos de las campanas. Y sí, mi mamá empezó a coleccionar campanas y bueno, una de las condiciones para que tú le regalaras una campana es que le dejaras el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces llegaba gente de otros lugares
del mundo, porque bueno, conocimos gente de otros lados, de pues mi hermana y nosotros que de repente hemos podido hacer esos viajes, pues yo le compraba, pues llegué a Los Ángeles o llegué a ir a Reino Unido y fui y le compré una campana y tiene el precio, ¿no? Esa era la condición. Uh-huh. Y pues tiene demasiadas campanas. Uh-huh. Pero tiene esa creencia que si tú tocas esa campana de quien te la regaló, esa persona va a aparecer. Y ahorita me acordé de otra cosa que me pasó, por cierto. Entonces, por eso mi mamá dice, no toques no toques las campanas, no toques esta. Y a veces sus campanas suenan. Pero como platicábamos, Puebla es una zona de sismos tan frecuentes que pues no puedes decir, es que se tocan porque están embrujadas. No. Pero a veces podemos pensar que sí sucede. Sí, o sea, exacto. Esa magia de pensar cosas así medio... Y que no, o sea, tampoco es malo. Y esto surgió porque yo tengo campanas, o sea, mi papá tenía una colección de campanas pequeña, pero que yo guardé y las tengo, aquí las tengo, donde tengo los libreros. Y ahorita que me dijiste eso, yo dije, ay, pero sí. O sea, no deja de haber personas que pues ya no están en tu vida, que no son gratas. O sea, simplemente el recuerdo no es grato, entonces... Y yo no sé quién regaló. ¿Cuál? O sea, sé quién es de esas, pero, o sea, sé qué personas regalaron las campanas, pero no sé exactamente qué campana, ¿no? Exacto. O sea, eso ya me costaría mucho trabajo. Sé qué campanas compró mi papá. Sí. Pero... sé qué campanas yo regalé, pero las que no fuimos nosotros y que fueron de... no sé, entonces dices, no. Entonces, bueno, yo sabía que cuando sonabas una campana, las alas de un arcángel se extendían. Eso era lo que yo sabía, ¿no? Entonces, ¡ay, qué bonito! Entonces, de repente me tocaba, ¡ay, qué bonito! Nunca tuve visitas, entonces yo creo que... Imagínate, pobres arcángeles, no sé, están trabajando. Otra vez. Sí, es cierto, no lo había pensado de esa manera, pues es todo el santo tiempo. Otra vez. Pobrecitos, la verdad. No lo hagan. No hagan eso con las campanas. Sí, pobres. Entonces, una cosa y otra no lo hagan. Entonces decía, ¿de qué otra cosa te acordaste? Pues es que me acordé de las campanas porque tuve hace muchos años un noviecillo que era de Oaxaca, pero vivía en Puebla. Y pues ese noviecillo le regaló campanas de barro negro que son de Oaxaca. Entonces por eso me acordé. Bueno, ese novio pues que tuve, que fue poco tiempo, fue saliendo de la universidad y estaba en la época de que estaba saliendo ya de la escuela y tenía que hacer el servicio social y era muy pesado y estaba yo hecha un palito de que casi no comía y este muchacho que empezó a ser mi novio llegaba y me daba fruta. Es que estás muy delgada, Liliana, come. Y llegaba con fruta y yo pues fascinada, ¿no? Ay, qué rico, ¿no? Me trae mi frutita. Conocí a la mamá, a las hermanas y siempre que yo iba a casa de esta familia, que siempre me recibieron súper bien, siempre la mamá me decía, te hice tamalitos. Y yo, uy, qué rico, ¿no? Entonces sí, ya me comía mi tamalito. Y te hice un atolito y siempre y todos los días, y el tiempo que yo hasta que salí de la universidad, que fueron como 3-4 meses en esa época, todos los días me llevaban de comer. Todos los días. Y pues, y hasta luego le hablaba este novio a mi mamá y le decía, oiga, le decía suegrita, ay, suegrita, ¿qué le llevo de comer? ¿Qué le compro? Mira. ¿Qué pasa, bebé? Pues está llamando la atención. Ella quiere también su tiempo en video. Bueno, pues yo terminé con este muchacho y le dije, pues ya se acabó. Y pues como que no quería y seguía buscando, hablaba con mi mamá y es que Lili, ¿cómo le hago para que regresemos? Y pues dije, no, yo ya no quiero nada. Y fue cuando un tiempo después yo empecé a trabajar y trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos y de repente un día lo vi que pasó, ¿no? Y que llevaba una muchacha. Dije que bueno, pues ya está haciendo su vida y a lo mejor pues ya va a tener un bebé o algo, ¿no?
Y me vio y pues no nos saludamos porque pues estaba yo ahí haciendo mi trabajo. Entonces, al poco tiempo cambié de trabajo y empecé a ser representante médico y yo iba a Oaxaca también. Y un día le hablé a mi mamá muy asustada y le dije, mamá, es que acabo de verlo a este muchacho, a Toño. Le dije, vi cómo pasó Toño. Yo venía a ver un doctor y vi cómo pasó caminando. Y dijo, ay, ¿a poco se fue hasta allá? Le dije, pues a lo mejor, ¿no? Puede ser. Dije, qué raro. Y empecé a soñarlo. Sí. Entonces me empezó a pasar eso, que yo lo veía y volvió a pasar y mamá ya lo volvió a ver y luego me pasó en Puebla, que lo volví a ver. No sé qué pasó ahí, pero me sucedió eso. Y luego con un jefe, hace poco, aquí en Aguascalientes, que ya ese jefe era muy malito. Era muy malito. Hagamos la aclaración, el paréntesis. Me hacía sufrir. Entonces un día dijo, vamos a ir a trabajar a Zacatecas, Liliana, porque allá también viajo. Entonces ya no es mi jefe y ya es lindo, ya se porta bien, ya hasta me pidió una disculpa. Pero siempre que llegaba hasta me enfermaba. Me sentía mal porque era un jefe muy latoso. Entonces nos fuimos a trabajar a Zacatecas y me dijo, te voy a ver aquí a tal hora, ¿no? Yo había bajado unas escaleras donde estaba el hotel y dije, ahí lo vi, que ya venía caminando y hasta le hice así. Y de repente vi que se metió en algún lado, se dio la vuelta y yo dije, ¿y ahora qué? ¿Me va a dejar aquí? Y me fui caminando a buscarlo y no era él, no había nadie. Y hasta le dije, oye, es que te vi, dijo, no, le hablé, dijo, todavía no llego. Eso es como premonición, ¿no? Eso suena como a premonición. Pero la del exnovio, ¿nunca averiguaste si él estaba bien? No. Porque igual ella no estaba bien. Igual a lo ya mejor no estaba en este plano. Puede ser. Porque fue mucho, ¿no? Y sí, fue bastante. Yo diría que igual ya no estaba en este plano y por eso lo... Puede Lo ser, veías. ¿verdad? No lo he pensado de esa manera y sí, puede ser. Sí, puede ser que por eso lo vieras. Pero sí lo veía y yo así de, ay, qué horror. No me gustaba porque yo pensaba, ya hasta me siguió hasta acá. ¿Cómo? Porque estaba así todavía, pues, con el dedo así en Uy, o sea, no quisiera decir, pero que creo que por ahí va el asunto. Puede en ese ser. caso. Y en el otro, pues yo creo que sería un tipo de premonición, ¿no? O sea, estás de alguna manera viendo el futuro, o sea, estás viendo porque él iba a regresar, él iba a pasar, o sea, él iba a llegar. Entonces, de alguna manera, ¿no? O sea, es una especie de premonición. Claro que tampoco a nadie le gusta tenerla. Bueno, hay quien les adora, pero no está padre vivir ese tipo de cosas. A mí me sucede, eso fíjate que ¿Te pasa? me sucede mucho. La otra vez lo vi llegar. Ajá. O sea, que se abriera el portón, que metiera el carro, que se cerrara el portón y que abriera la puerta. Entonces me quedé esperando que me dijera, porque siempre me dicen, ya llegué. Ajá. Y no me dijo. No te dijo. Y yo estaba trabajando, tenía terapia. Dije, qué raro. Entonces seguí trabajando y como a la hora vuelvo a escuchar lo mismo. Y entonces ya... Así era él. Y eso siempre me pasó desde que era niña. Qué chistoso. Y yo siempre lo vi como eso, como premonición. Como premonición. O sea, como que es exacto, o sea, va a pasar eso, pero yo lo siento, lo veo, o lo que sea, o lo vivo si quieres, media hora, una hora, hora y media. Sí. Cuando tendría yo como 15, 16 años que estábamos en este lugar, esta iglesia, yo cuidaba niños, les cuidaba a los niños a muchos hermanos, ¿verdad? Es que vamos a salir y yo cuidaba a los chamacos y pues me pagaban. Entonces en una de esas casas que yo llegaba a cuidar 3 niños varones, pues llegaba yo a las 5 de la tarde, me acuerdo que estaban los Transformers en esa época, pero primero era Candy. Y entonces yo decía, primero vamos a ver Candy y luego vemos a los Transformers. Así, a los 3 y los 3. Y entonces, pues era de ir, no sé, el fin de semana, los viernes casi siempre. Y una vez pasó eso, que yo llegué, porque yo me acostaba, me dormía en la habitación de los niños porque eran 3 y estaba enorme y pues tenía la cunita y las 2 camitas y luego estaba mi cama. Sí, los podías ver. Entonces sí, les hacía de cenar, o sea, era yo la nani muy tierna.
Y de repente yo dije, ay, pues ya llegaron, se vio, escuché cómo abrieron la puerta, subieron las escaleras y siempre abrían la puerta y veían que estuviéramos bien todos. Y una vez me acuerdo que los escuché, que dijeron, ay, se ve el pie de Liliana, porque ellos, igual que creo que muchas mujeres, sacamos el pie para que se te quite el calor. Entonces yo tenía ahí mi piecillo de tamal, ahí, ¿no? Sí tengo pies de tamal. De tamal, ahí, ¿no? Pero nunca llegaron a verme, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, y era una casa enorme, con una escalera de esas así antiguas, como de redonda, y jamás se aparecían. Pero no soy miedosa, Eso otra vez bueno. lo digo. Bueno, Y dije, bueno, me asomé, dije, pues no llegaron. Ajá. Me volví a dormir y pues ya supongo, ya después llegaron y pues ya estaba yo dormida. Sí. Eso pasó. Sí, también te pasó. Sí. ¿Qué cosa? Pero sí, pues sí, son premoniciones o pues lo que haya pasado ahí. No quiero saber qué era. Yo digo que son premoniciones. Sí, yo creo que no hay que buscarle más. Exacto, ¿para qué nos complicamos? Son premoniciones. Son premoniciones, para que se para que nos... Digo, habrá casos en los que sean otra cosa, pero pensemos que a nosotros nos tocan más las premoniciones que las otras cosas. Entonces, bueno, mira, ya ahorita ya es tarde, pero me gustaría que tuviéramos nos viéramos otro día. Primero porque obviamente hay muchas cosas que contar, pero también me gustaría que nos contaras esos 10 años que estuvieron en ese lindo lugar. Uy, Y todo lo que eso cambió y cómo influyó también para todo lo que les pasó, ¿no? Claro. Entonces, sí sería interesante y todo lo que nos faltó por hablar. Por platicar. Entonces, ¿estás Sí, de acuerdo? claro. Vernos otro día y Sí, yo pues con lo que quiero cerrar es que, bueno, cuando pasan estas cosas, y pues yo hasta la fecha me he sentido un poco culpable porque tal vez no he cerrado ese aspecto, pero muchas veces soñé con Dios y yo le decía a Dios, me voy a ir al infierno porque yo ya no voy a esa iglesia. O sea, tanto era el poder. Y un día que soñé con Dios me dijo, no, Lili, tú tranquila, te vas a ir al cielo. Así, eso soñé. Entonces yo me quedo con eso, porque yo sé que pues tanto era la insistencia que Dios dijo, ay, ya, Liliana, por favor. madura. Sí, ya. Es por ahí. Entonces, bueno, es que sí llega a afectar. Y Sí, claro que te afecta. Y son muchas cosas que vivimos, que esto es la punta del iceberg. Sí. Que no solamente nos pasaron a nosotros, también les pasaron a muchas personas. Sí, exactamente. Y sigue ahí, eso sigue ahí. Y que también es interesante exactamente platicarlo porque son de las cosas que uno tiene que evitar en la vida porque causan mucho daño. O sea, no hacen bien a las personas. O sea, hay lugares en los que no debes de estar. Sí, no. Claro. Y a veces uno confunde. No hay que confundir y lo que no te da paz, tranquilidad, que no te da espiritualidad, no te hace aumentar tu espiritualidad, no te hace sentir en comunión realmente con Dios. Ese lugar no es bueno. Sí, no. Esos lugares no son buenos, pero bueno. Así es. Bueno, pues entonces todos hasta aquí llegamos. Ajá. Ya estoy como Porky. Eso es todo, amigos. Bueno. Ok, bueno, pues entonces nos veríamos próximamente para una segunda parte. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es todo en el podcast Entre Valeros y Yoyos. Estuvo con nosotros Liliana Natera. Muchas gracias. Como siempre. Héctor. Y Ale. Nos vemos entonces. Es un gusto. Gracias igualmente para nosotros. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Búsquenos, ya saben que salimos. Seguro salimos, no sabemos cuándo. Ya es algo Pero que ya claro. no podemos. ¿Cómo se llama? Tener la certeza, pero salimos. Así que búsquenos. Acuérdense de darnos seguir, a la campanita, escribir comentario, dar like, todo ayuda. Las críticas ayudan, todo ayuda. Compartir también nos ayuda. Entonces, hagan todo eso, por favor. Y estamos aquí viéndonos. Adiós. Eso es todo. Bye. Bye.